De tema, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reveló que habrá cambios en la jornada laboral oficial en Colombia a partir del 15 de julio de este año. ¿Cómo funcionarán estos cambios? Aquí se lo explicamos. En la Ley 2101 de 2021 se ordenó la reducción progresiva de la jornada de trabajo semanal de 48 a 42 horas en los próximos años. En dicha reforma laboral se están ultimando detalles para respetar los límites de la jornada máxima diaria y responder a los estándares internacionales. Se conoce que estará organizada en 3 partes: principios, laboral individual y laboral colectivo. La titular de la cartera aseguró que los principios a los cuales se ceñirá serán la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima y vital, la estabilidad del empleo, el principio de favorabilidad y la progresividad. A partir del 15 de julio de este año en Colombia, la jornada laboral se reducirá 1 hora, es decir, ya no se trabajarán 48 horas a la semana, tal y como ocurre ahora, sino 47. Esta reducción será gradual porque para el 15 de julio de 2024 la jornada ordinaria pasará a 46 horas semanales, sin disminuir el salario ni afectar los derechos de los trabajadores. En cuanto a la jornada nocturna, se está proponiendo iniciar a las 6 de la tarde y se quiere que los dominicales y festivos vuelvan a remunerarse al 100% y no al 75% como ocurre hoy. La ministra también estudia aumentar las multas por despidos injustificados para evitar más casos. Bueno, ahí veríamos los cambios que traería esta reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Para nosotros analizar un poco más esta situación y cómo se trataría aquí en el departamento de Santander, hemos querido invitar a esta hora de la tarde al doctor Alejandro Almeida, director de FENALCO Santander, y al doctor Carlos Alfaro, especialista constitucionalista. A ustedes bienvenidos, señores. ¿Cómo analizan ustedes esta reforma laboral que trae el gobierno de Gustavo Petro? Doctora. Efectivamente, gracias a la ya citada ley, la 2101 del 2021, con esta reforma, el señor presidente pretende reducir las horas laborales de 48 a 40, lo que genera una disminución en cuanto al trabajo que debe producir los trabajadores en Colombia. Y además igualmente propone desmontar o acabar con la reducción de horario laboral en el sentido de pasar las horas nocturnas a partir de las 6 de la tarde y además con un incremento del 75 al 100% el pago de esas horas. Señor Alejandro Almeida, director de FENALCO Santander, gracias por estar acá y ayudarnos a entender estas propuestas de la reforma laboral. En el caso del departamento de Santander, ¿el departamento estaría preparado en el sector comercial para ajustarse a estos cambios o de qué manera impactaría la dinámica que ya se ha venido implementando en el sector laboral? Bueno, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes a esta hora del día. Como bastante preocupante vemos esta medida, ya que realmente los costos para los empresarios crecerían aproximadamente hasta el 35%. Esto obviamente golpearía directamente en varios sentidos. Primero, se crecería de manera directa la informalidad en nuestro país. Segundo, los sectores de establecimientos de comercio, restaurantes, bares, empresas de entretenimiento, hoteles, transporte, entre otros, que hasta ahora se están recuperando de la pandemia, se verían fuertemente impactados. Es muy importante decir que ya hubo un ajuste del salario mínimo del 16%, precisamente por diferentes efectos macroeconómicos en los cuales los empresarios no tienen que ver, como por ejemplo el tema del dólar, y obviamente pues lo que vemos realmente es que la carga a través de la reforma tributaria y las otras reformas prácticamente imposibilitarían a los comerciantes y a los empresarios generando más empleo. Varias cosas se toca dentro de este documento. El primero, la imposibilidad de tercerización, el incremento de los costos laborales y la minimización de la tasa de la jornada laboral, que es importante discutirla. La eliminación causal, la terminación de contratos sin justa causa, los beneficios no convencionales donde incrementarían algunas jornadas aparte, la posibilidad de huelgas parciales para prácticamente cerrar los negocios y la reglamentación de principios, entre otros.
Por esto es muy importante decirle a todas las personas, cambiar las condiciones en este momento para el sector empresarial generaría miles de despidos masivos. Adicionalmente a eso, frenar el incentivo, como lo buscamos, por ejemplo, en diciembre, para tener la última jornada del día sin IVA, que solo en Santander facturó más de 786 mil millones de pesos y que no se pudo realizar. ¿Cuál fue la consecuencia? En diciembre se dejaron de emplear cerca de 121 mil empleos formales. Así que el llamado también es a la conciencia, a la concertación, para que evitemos que se migren los destinos, los empleos a otros países. Ya hemos visto, por ejemplo, en otros países cuando se fortalecen este tipo de medidas laborales, traen precisamente la tercerización a otros países, como lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con países como Estados Unidos, como España. También es importante decir cuál será el costo de los servicios y los productos. Las carestías están absolutamente amplias y realmente el bolsillo de los ciudadanos, de los colombianos y sobre todo de los empresarios no va a aguantar. Es muy importante concertar, dialogar estas medidas y también escuchar al sector empresarial, que lo único que hace es buscar jalonar la economía y fortalecer el aparato económico en estos duros momentos de recesión, además mundial, que estamos presentando. Así es, bueno, esa es la opinión de usted como representante de todas estas agremiaciones y comerciantes. ¿Usted qué opina, señor Alfaro? ¿Cómo ve el panorama económico, no solamente en el país, sino aquí en la región, de ser aceptada esta reforma laboral? ¿Cómo la analiza usted? ¿Afecta al empresario realmente? Sí, efectivamente, tal apoyo a lo que expresó Alejandro Almeida. Además, aquí tengo unas cifras, una encuesta hecha precisamente por la ANDI, en donde nos dice que solo el 27% de los empresarios mantendría sus inversiones. Al final de cuentas, esto afectaría en gran medida a los trabajadores, porque habría menos generación de empleo. Actualmente, esta misma encuesta de la ANDI nos dice que Colombia pasaría de crecer en un 7% en el año que termina en el 2022 y solo crecería en un 0.2%, lo que origina una disminución de la calidad del empleo, amén de que, si bien venimos de un código sustantivo del trabajo pegado más que todo al la parte empresarial, es decir, al patrón, en esto parece que el gobierno se va a exceder un poquito dándole más privilegios a la clase trabajadora. Pero hay que buscar un equilibrio para que ese empleo se mantenga. Igualmente la calidad del mismo y que no origine un efecto contrario. Es decir, decirle al empresario que no vaya más, que no invierta más porque las condiciones se van a desmejorar. Amén de que venimos, como decía el doctor Almeida, de una situación difícil en cuanto a la pandemia que acabamos de pasar y que esto afectaría indudablemente la inversión del sector privado para la generación de mejor empleo, de una mejor calidad para beneficio de los trabajadores colombianos. Gracias. Señor Alejandro Almeida, finalmente, ante esta situación, ¿esto ya es un hecho? ¿Esto es una propuesta? ¿Cuáles son los pasos que se deben esperar para saber finalmente cómo va a quedar el panorama y tanto los empresarios como los trabajadores saber cuál va a ser el escenario de las condiciones laborales en el país y pues en este caso en el contexto santanderiano? Bueno, esto hasta ahora es una propuesta que no ha sido concertada y dialogada a profundidad con el sector empresarial. Nosotros ya lo estamos analizando desde primera hora del día y es muy importante decir, nuestro departamento, nuestro país está hecho de famiempresarios, de microempresarios que tienen 1, 2, 3, 5 puestos de trabajo máximo. Prácticamente desaparecerían. ¿Por qué? Porque no somos capaces de cubrir con este tipo de obligaciones. Por otro lado, las empresas grandes que quieren venir a invertir saldrían despavoridas porque no podrían aguantar esta inestabilidad jurídica que estamos presentando. Yo sí creo que hay que seguir mejorando las condiciones laborales, hay que concertar las jornadas, que entre otras ya se redujeron en 1 hora, y adicionalmente a esto, mirar cuál es el costo operativo variable y sobre todo, que ese 99.8% de famiempresarios que tenemos en Santander prácticamente estarían fuera del mercado porque ya presentamos informalidades incluso de más del 48%. La informalidad se incrementaría casi en doble dígito si esto llega a suceder y es muy importante que el gobierno nacional entienda
que finalmente de aprobarse esto como está propuesto, los únicos golpeados serían los que somos trabajadores, los únicos golpeados serían los empresarios y la economía del país. Vale la pena reforzar este discurso, poder concertar y buscar una solución que realmente sea ecuánime, pero sobre todo sostenible desde el punto de vista financiero para todos. Señor Alejandro Almeida, director de Fenalco Santander, y Carlos Alfaro, especialista constitucionalista, gracias por estar a esta hora en Oriente Noticias y ayudarnos a entender este tema. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Muy amable.